tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Zona de Servicio. Me da muchísimo gusto que podamos comenzar esta semana ustedes y yo en este vínculo tan importante que es Zona de Servicio, y sobre todo lo más interesante y lo más importante es que sigan con nosotros en el 91.5 de FM, y los invito a que nos sigan a través de Twitter. Estamos totalmente en vivo, la cuenta es @Zona3Noticias. Ahí pueden ver a nuestras invitadas que ya están aquí en la cabina azul, pero también los invito a que a través de la línea WhatsApp 33 18 80 76 41 pues podamos hacer comunidad, que es lo más importante. Podamos que nos manden sus reportes también, por supuesto, si tienen, pero también que algo que vamos a hablar en este tema de la Escuela de Niños Ciegos AC es algo que creo que son de los temas que sabemos que existen, pero muchas veces no se habla. Muchas veces, no porque exista algo escondido, por supuesto que no, pero es necesario darle difusión, porque son sectores de la población en que creemos que a veces sí existen, pero necesitamos darle más difusión para que sea algo normalizado y para que sea algo que lo veamos completamente normal, ¿no? Agradezco muchísimo primero a quien está en producción. Ahora me acompaña Said Yamel en producción, y también está en controles Omar Machán, y en un rato más llega Minotauro Figueroa, y también vamos a hablar precisamente de esto. Bueno, la línea WhatsApp 33 18 80 76 41, y ya tengo aquí en cabina a dos mujeres que me gustaría que primero pues se presentaran. Ella es Clara Díaz Alatorre. ¿Cómo estás, Clara? Hola, Acércate Laura. un poquito más. Hola, Laura, ¿qué tal? Mucho gusto en estar aquí con ustedes, a la orden. Gracias por venir. Y también tengo a Fabiola Lazo. ¿Cómo estás, Fabiola? Acércate un poco. Hola, Si quieres muchas jalar el gracias. micrófono, ¿lo puedes jalar? Ahí está, muy bien. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A la orden. Muchas gracias a ustedes por venir hasta acá, hasta la cabina azul, porque creo que es muy importante. Primero, antes de hablar de la Escuela de Niños Ciegos AC, me gustaría, Clara, que nos comentaras un poco de tu perfil, quién es Clara, la docencia, cómo fue que llegaste a esta escuela, un poco de tus inicios. Platícanos un poquito. Bueno, mira, en la escuela ya tengo 30 años. Ok. Yo tuve el gusto porque la verdad fue una etapa muy padre para mí también. Trabajé en IBM 10 años y me tuve que salir por cuestiones de horarios de mis hijos en la escuela. Entonces ahí conocí a la mamá de un compañerito de mi hijo que me pidió que fuera 15 días a la escuela a ayudar a la persona que estaba tomando el consejo directivo como presidente. Y yo iba por 15 días y esos 15 días pues se han hecho 30 años que han sido muy satisfactorios para mí. He tenido muchas alegrías, muchos retos, pero han sido 30 años que cuando lo digo suena mucho, pero yo siento que no ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Sí, sobre todo porque entender esta parte que ahorita nos vas a platicar un poco más de la Escuela de Niños y este enlace, es decir, ya existía esta escuela cuando Sí, la escuela ya cumplió 51 años. 51 años, sí. Fíjate qué interesante, y sobre todo lo que les decía, que hay que darle difusión, porque aunque sabemos que existe los niños ciegos, las personas ciegas, a veces necesitamos más momentos y más espacios para darles difusión, ¿no? Entonces, gracias por compartir esto, y ahorita vamos a platicar un poco más de tu experiencia dentro ya de la escuela con tus primeros 30 años. Mis primeros 30 años. Y bueno, a ver, Fabiola, platícanos un poquito también tu perfil, cómo llegas a la escuela, un poco de ti, pues sí, ahora sí que tu perfil para llegar a esta escuela. Muchas gracias. Bueno, yo soy egresada de la Normal de Especialidades, que también está aquí muy cerquita. Sí. Egresé, y antes de egresar fui de observadora a la escuela porque hacemos prácticas. Entonces, en ese tiempo, pues observamos, era una escuela que todavía estaba, pues sin unas instalaciones tan bonitas como ahorita. Ok. Gracias. Y en ese tiempo, pues sí, fue como ese acercamiento solamente muy general. Después supe que unas compañeras estaban ya laborando ahí y me hablan de repente. Yo ya había egresado y estaba trabajando de manera particular. Y cuando me hablan, Fabi, necesitamos que te vengas con nosotros. Fui también 15 días, estuve a prueba. Ok. Y bueno, ya llevo 16 años. O sea, ya llevas también tus primeros 16 años. Así es, sí, primero Dios que... Ella sí empezó como maestra de intervención temprana. Ya después la invité a que fuera mi directora escolar.
Oye, entonces ahí hubo un voto de confianza Sí. para ser directora. Sí, que le agradezco mucho a Clarita esa confianza justamente porque fueron 8 años que estuve como maestra de intervención temprana, ese es mi perfil de inicial y pues llevo pues ya el 8. resto, ya llevo la mitad, sí, Sí, ya maestra 8 años. escolar. Ahí van 8. Y antes de seguir con este tema, entiendo, Clara, que fue esta conexión que hiciste con una mamá de un compañero de tus hijos. Ujú. ¿Cómo fue esta conexión? Es decir, ¿cómo se acerca contigo y te dice, oye, me gustaría a que vengas a dar clases o cómo te incorporaste? Es que ella es muy amiga de la que es presidente del Consejo Directivo, la ¿Ok? señora Margarita Aranguren, y pues nosotros eras mamás compañeras. Ella sabía que yo me había salido de IBM y como estaba el colegio muy cerquita de donde está la escuela, ¿Ok? me dijo, oye, ¿y por qué no vas unos 15 días nada más a ayudarle en ese entonces a ella como asistente de la presidenta del consejo? Ya después ella me pidió que me quedara en la escuela como la parte administrativa y ya en el 2000 Ok. como directora. ¿Cuál ha sido, a ver, platícanos un poco, Clara, o Fabiola, cualquiera de las dos, o si algo que quieran compartir las dos, no hay problema que las dos tomen la palabra, pero ¿cómo es una escuela de niños ciegos? O sea, porque quizá nosotros es muy obvio, ¿no? Es una escuela para niños ciegos, pero quizá tiene un trasfondo y toca muchas fibras em, dentro de sentimentales seguramente, porque nosotros que tenemos todos nuestros sentidos pues al 100%, quizá nos falta tener esa sensibilidad para obviamente para el tema, pero ¿cómo fue cuando te acercaste hace 30 años? Porque me imagino que el poder convivir con ellos, por supuesto, se desarrollan otros sentidos que nosotros damos ya por hecho porque los tenemos al 100%. Ujú. Cómo fue ese encuentro, Clara? Mira, en ese entonces la escuela tenía más chicas de edad adulta. Ok, Había chicas de 16, 18 años cursando segundo de primaria. Y para mí sí fue muy difícil al principio porque, por ejemplo, yo les decía, nos vemos mañana. Y ellas me contestaban, haznos la buena. es que sabes Y que yo eso casi lloraba, pasa, sí es cierto. casi me sentía muy mal. Pero la verdad es que ver esa alegría, ese entusiasmo, esa actitud tan positiva de ellas, la capacidad que desarrollan, porque es impresionante ya, la verdad es que a veces hasta se me olvida que no ven de todas las cosas que pueden hacer. Sí, las capacidades que Sí, logran es impresionante, desarrollar, ¿no? es impresionante. Fíjate que a mí me pasó una experiencia así con una Adriana Macías, seguramente Claro, saben quién es, que no claro, tiene sus brazos. brazos, pero era inconsciente, o sea, es que era algo muy parecido porque a la hora que yo estábamos en tiempos de pandemia, que no nos saludábamos de beso y que tenía que ser con puñito, ay, le di el puñito. Y me sentí muy mal porque ella para ella ya era algo muy normal, Claro, así me ni te preocupes, pero yo me sentí muy mal porque dije, o sea, qué poca sensibilidad de mi parte y es que ya decimos, nos vemos mañana como algo tan normal claro. y digo, me causa un poco de gracia porque es quizá pues quizá no estamos acostumbrados, ¿no? Y lo vemos tan normal. Tenemos que irnos a una pausa, Fabiola y Clara, y regresamos rapidísimo para que nos cuentes también tu experiencia, Fabiola, sobre cómo fue este acercamiento y sobre todo la sensibilización que, como bien les digo, no tienen un sentido que es de la vista, pero desarrollan otros y por supuesto se agrandan más otros sentidos que tienen, ¿no? Platicamos un poquito más regresando de la pausa 33 18 80 76 41 y regresamos aquí a Zona de Servicio. Zona 3 Noticias. Regresamos a Zona de Servicio, estamos platicando con Clara Díaz Alatorre y Fabiola Lazo Ulloa. Ellos son pues parte de la escuela de niños, ahora sí que es parte pues del tema educativo de la Escuela de Niños Ciegos ACE, ¿sí lo dije correcto? De Guadalajara, sí. De Guadalajara. Y yo creo que era lo que mencionábamos en el corte, darle difusión, porque a veces, como quizá los que nos están escuchando no tienen pues familiares o alguien cercano, lo vemos como algo tan lejano o como algo que no me puede suceder, pero puede sucedernos, aunque
pues hayamos nacido con todos nuestros sentidos. Y bueno, ahora te toca a ti, Fabiola, que nos cuentes, sobre todo, a mí me gustaría que pudiéramos a través de las frecuencias moduladas de la radio, poder llegar a la sensibilización y a las terminales nerviosas de los que nos están escuchando, para tener esta sensibilización y para que pudiéramos dibujarles y ayudarles a imaginar lo que ustedes viven todos los días en las aulas, ¿no? Y sobre todo poder ser empáticos, porque a veces creo que nos falta mucha empatía todavía por trabajar. ¿Y cómo fue contigo, Fabiola? Ya sabemos que tienes 16 años ahí, tienes 8 años y en un puesto directivo, pero ¿cómo ha sido el trabajo de todos los días de estar en una escuela de niños y también de niñas ciegas? En un principio también, a pesar de que en la normal nos lo plantean, Claro. nos dan como toda esta parte teórica, pues una vez que lo vives, tú dices, wow, cuántas experiencias se obtiene de cada uno de los niños, porque la situación de cada uno de ellos pues es muy distinta en cuanto a la discapacidad, si nacieron o después se la obtuvieron. Ese diagnóstico médico que traen acarreando desde bebecitos, porque pues tenemos desde los 45 días de nacidos, que fue esa área donde yo llegué y a trabajar con niños ciegos. Fue una experiencia bien padre porque a la vez yo tuve a mi hija ahí, Clarita me permitió llevármela, entonces mi hija desde bebecita yo le di estimulación temprana y era mi modelo. Entonces los papás hacían lo que yo hacía con mi hija. Así nos alternábamos y de esta manera viví una experiencia todavía mucho más enriquecedora porque fui mamá y fui maestra. Entonces, este intercambio donde los papás empezaron como a aprender a trabajar con su alumno, con su hijo, perdón, y yo con mis alumnos. Entonces, esta parte fue muy padre. Después fue esta vivencia donde transmites, pero también aprendes. Porque con cada uno mostraban diferentes experiencias. Ya cuando empezaban a lograr ciertas cosas, yo decía, wow, esto lo trabajé por mucho tiempo y no se me daba ni siquiera a lo mejor el lenguaje, por ejemplo. O la marcha, que caminen, porque ese es el objetivo de la escuela, que puedan realizar todo lo que cualquier bebé, cualquier niño y cualquier preadolescente puede lograr. Ahora, ¿de qué edad a qué edad hay en la escuela de niños para ciegos? O sea, ¿qué edad reciben y hasta qué edad ya no reciben? ¿O cómo es esta mecánica de esta escuela? Podemos recibirlos desde los 45 días de nacidos y salen de 15 años de sexto, porque ya después no podemos tenerlos. Es decir, sigue como la educación básica hasta primaria. Hasta sexto de primaria. Y realmente lo único que nosotros que hacemos es la evaluación para determinar en qué grado es más conveniente que empiece el niño, porque a veces nos llegan niños de 7, 8 años, pero no han estado escolarizados, entonces no traen conocimientos ni siquiera de preescolar. Entonces tratamos como de que empiecen a recibir esa parte para ya después, de acuerdo a su edad cronológica, poder estar en el grado que le corresponde. Por ejemplo, los bebecitos de 45 días de nacidos, ¿cómo? Me imagino que ya vienen de nacimiento algunos, o ¿cuál es el diagnóstico que llegan los bebecitos de 45 días ya ciegos o ciegas? En su mayoría han sido, desde desprendimiento de retina. Por prematuro. Por prematuros, ¿Y cuál es, yo llevo a mi bebé, tiene este diagnóstico, ¿y qué es lo primero que hacen ustedes cuando reciben a un bebé ciego? Se hace una entrevista con los papás, esto por parte de nosotros, directora general y directora escolar, la psicóloga hace también esta entrevista y la maestra a cargo del grupo hace una valoración para conocer más bien cómo está su desarrollo. Si el bebé ha estado todo el tiempo recostado, pues sabemos que no va a tener una buena estimulación, no va a tener un buen movimiento. Entonces, de ahí partimos. Y de esa manera se hace un programa específico para el niño. Sí, ¿no? Sobre todo porque me imagino que, bueno, son ciegos, pero cada niño tiene... está en un ambiente diferente, ¿no? Tiene condiciones diferentes. ¿Cómo es esta estimulación que le hacen a un bebé de 45 días? ¿En qué consiste? Pues nos marcamos de acuerdo a las etapas. Por ejemplo, un bebé que ya tiene 4 meses, pues ya debe tener su cabecita fuerte, sostenerla. Ya tiene este reflejo de meter sus manitas cuando siente, por ejemplo, el piso.
se empieza a los 8 meses a poner en postura de gateo Ok. y que ya pueda tener esa fuerza, si sus movimientos están de acuerdo a los reflejos de tocar, de apretar. Entonces, de ahí nos vamos partiendo para ver si la marcha, por ejemplo, también está adecuada, si sus piernitas están fuertes. ¿Qué es la marcha? El caminar. Ok, 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 ok. Sí, el caminar, que pueda tener esa fuerza, ese control, el equilibrio. Entonces, todo esto se hace a base de ejercicios, de materiales que podemos tener, como son colchonetas, rodillos, texturas, semillas. Sí, sobre todo era lo que yo pensaba, que me imagino que comienzan a enseñarlos a desarrollar otros tipos de sensibilidades, ¿no? Porque me imagino que el olfato, el tacto, me imagino que también el tema del gusto, o sea, todos nuestros sentidos, obviamente no el de la vista, pero se tienen que trabajar ustedes para que se desarrollen como en un nivel pues más alto, ¿no? Que normalmente nosotros ya lo damos por hecho, pero esto que tú me mencionabas de las semillas, esto Que está toquen dentro, diferentes texturas. que toquen diferentes texturas. ¿Cómo? Me imagino que han tenido a bebés desde muy pequeños hasta que salen de la primaria, ¿no? Y me imagino que han visto todo este desarrollo que tienen y todo este crecimiento que tienen. ¿Cuáles son, me imagino, pasan grados o cómo eso, o es totalmente normal como una escuela? Sí, completamente igual. Y en el tema de la lectura, el sistema braille, o sea, ¿cómo es me imagino ya que es cuando entran a la educación primaria, primero de primaria, o cómo es? Sí, de hecho, bueno, desde Preescolar. preescolar Ah, ok, ya desde tenemos preescolar. este acercamiento porque se manejan los planes y programas de la Secretaría de Educación. Sí, claro. Entonces ya se comienza con lo que es el conocimiento de vocales, letras básicas, el cajetín, porque partimos de ese cajetín para aprender el braille. Ok. Entonces una vez que ya lo tienen consolidado, ahora sí en primaria ya deben empezar la lectura, como en cualquier primaria. Y sí empezamos con materiales mucho más grandes. Empiezan con unas bolitas de unicel en las cajitas de huevo, por ejemplo, para conocer los 6 puntos que forman el braille. Ok. Desde ese tamaño hasta llegar al puntito braille, que es pequeñito, ¿no? Sí, sí, claro, porque Dependiendo de las edades. Y tenemos material que va haciéndose más pequeño cada vez para que ellos, vayan. de acuerdo a su edad, pues vayan ubicando. ¿Y cómo es el ambiente de los niños? O sea, bueno, aquí ya, pues como de niños, por supuesto. No, es que Este, de veras, la alegría que tienen, bueno, no tenemos muchos alumnos, ahorita este ciclo escolar tenemos 40 niños, pero si tú escuchas el barullo, las risas, los gritos, los juegos, los columpios que bajan y suben, pues parece que tenemos 100 y Sí. siempre están muy alegres. Eso es algo que a mí me ha motivado mucho siempre porque yo en lugar de sentir tristeza, la verdad es en lo personal, sí, cada caso, cuando me llega el caso nuevo, que conocen la historia, sí me deprime. Pero después, cuando los empiezas a ver todo lo que empiezan a aprender y cómo empiezan a desarrollarse, pues se me olvida a veces que no ven. Es que me imagino que cada niño obviamente trae una historia complicada, no solamente por la condición en la que se encuentran, pero me imagino que el contexto a veces también es complicado, ¿no? Y me imagino que ustedes como maestras o como docentes, directivos que están ahí, pues toca también entrarle, ¿no? O sea, toca también entrarle al tema familiar, entrarle al tema cómo vienen los niños psicológicamente, sobre todo porque al final de cuentas, digo, no quiero decir que porque sea la segunda casa una escuela, cada parte tiene que tener su responsabilidad en la casa, pero también en la escuela. Son diferentes responsabilidades, llamémoslo así. Pero me imagino que al final de cuentas ustedes hacen este bloque, ¿no? Momento en el del niño, el de la mamá o el papá, y hacen este triángulo que ustedes tienen que, al final de cuentas, que tener este bloque. Casi ya nos vamos al corte, pero Fabiola, ¿alguna historia que a ti a lo largo de 16 años, me imagino que has conocido muchísimas historias, pero platícame 2 historias en las que una te ha impactado, por supuesto, por el contexto que trae, pero que también te haya ayudado porque a veces, digo, vivimos momentos en nuestras chambas complicadas, pero quizá no hay momentos en los que, o más bien hay momentos en los que te erizas la piel, dices, no me equivoqué, estoy aquí por una razón.
y que me platiques, por lo menos antes de irnos al corte, una de las historias, y luego ya te dejo pensar en el corte. Muy bien. Una de las historias que a ti te hayan pues marcado y que te haya motivado a decir, aquí estoy, de aquí soy y no me equivoqué. Hace un ratito lo platicábamos. Una de mis alumnas ahorita está en sexto. Uh-huh. Entonces fue mi alumna cuando estaba bebecita. Y hace unos días estaba revisando las fotos y veía videos porque es una alumna que perdió papá, mamá. Okay. Entonces ha sido muy difícil. Está a cargo de su tía, de sus tías más bien. Entonces es una niña con la que estamos trabajando muchísimo la parte emocional, Uh-huh. la parte académica, porque queremos que se vaya bien preparada, porque se enfrenta a la secundaria regular. Okay. Entonces, es una niña con la que se ha trabajado muchísimas áreas, pero me marcó por ese sentido, porque ella estuvo a la par de mi hija, trabajándola. Entonces, el ver que estaba con su papá en esa sesión, después que trabajábamos en mesa con algún material, y yo decía, ahora vino su mamá. Entonces, este intercambio, y fue una etapa difícil para ellos por la separación, de divorcio, Okay. después por la muerte de uno, después por la enfermedad y así. O sea, y cuando nos llegó la noticia a nosotros de que había fallecido su mamá, ¿verdad, Clarita? Recordamos que nos dicen, ¿ustedes le pueden decir? Y nosotros, no, vamos a platicar con nuestra psicóloga para ver cómo lo manejamos. Entonces, ha sido como momentos bien complicados, bonitos cuando los reflexionamos y decimos, qué bonito ser partícipes de algo difícil para una alumna, pero que no en cualquier escuela, solo con nosotros, ¿no? O sea, sí, claro. en pocas escuelas se puede vivir así. Y ahorita que la vemos y platicamos con ella de que, oye, sigue la secundaria y después sigue la preparatoria y así hasta llegar a una carrera, porque eso buscamos, que puedan ser profesionistas. Y al final de cuentas creo que es un gran trabajo que ustedes hacen, pero también tenemos un gran trabajo nosotros, la sociedad. Tenemos que tocar esta fibra de empatía que muchas veces no tenemos y que creemos que nunca nos va a pasar. Porque vamos por la vida así, o sea, creemos que nunca vamos a tener quizá no solamente la falta de visión, sino una discapacidad y creemos que a nosotros no nos va a pasar eso, ¿no? Entonces, tocar la fibra de la empatía que debemos de tener es muy importante, es sumamente ser incluyentes de verdad. Entonces, bueno, tenemos también nosotros como sociedad una gran tarea. Vamos a la pausa y sirve que también Clara ya va pensando su historia para que no la comparta. Me imagino que ya con 30 años Sí, yo tengo ya muchas. tienes bastantes historias y digo, también 16 años, mencionaste una, pero seguramente las vives todos los días. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Gracias a la inmediatez de tus reportes. Noticias. A Zona de Servicio y estamos aquí compartiendo un poco de los temas en los que deberíamos de tener un poco la sociedad más de sensibilidad porque, insisto, creemos que estamos exentos de tener alguna discapacidad o también creemos que nunca nos va a pasar a nosotros algo, ¿no? Y al final de cuentas algún sentido lo podemos perder. De verdad sí lo podemos perder. O sea, esto no crean que es como algo tan alejado. O sea, sí es valorar lo que tenemos, pero al final de cuentas hay unas personas que nacen con alguna condición, pero en el transcurso de nuestra vida podemos ser parte de tener pues sí, perder alguno de nuestros sentidos, ¿no? Y platicando también con Fabiola, que nos platicó esta experiencia que tuvo de no solamente de ser maestra, sino también de ser contención a lo largo de un momento tan complicado. Y bueno, sé que Clara pues tiene ya más de 30 años en la escuela para niños ciegos y me imagino que has tenido muchas experiencias en las que pues obviamente te han achicado el corazón, pero también unas que también te lo han agrandecido, ¿no? Claro. Entonces platícame un momento que quizá no sabías qué hacer, pero salió y que al final de cuentas ya tienes más de 30 años. ¿Alguna experiencia que nos quieras compartir? Mira, yo tuve un grupo de niñas que llegaron entre 3 y 5 años, que ha sido un grupo muy especial para mí,
porque llegamos a ser, pues más que yo directora, yo creo que ni me veían como directora, me veían como amiga. Y jugábamos a la traiza, a las cosas escondidas, me invitaban a quedarme, tuvimos internado mucho tiempo en la escuela, entonces me quedaba yo a dormir con ellas, organizar, hacer el desayuno, hacer la cena, ver películas, que te platicaran todas las cosas, verlas crecer y ahorita ya son señoritas de 20, 21 años, muy exitosas la gran mayoría, y eso es algo que a mí me ha llenado muchísimo, muchísimo, porque de verdad es impresionante todo lo que yo aprendí de ellas, porque sus situaciones familiares tampoco eran sencillas y se sobrepusieron a todo, y entonces para mí han sido un gran ejemplo. ¿Cómo es o sea, me enternece mucho escuchar, por ejemplo, a niños de 3, 4 años y cómo es una clase con niños ciegos de 3, 4 años o al final de cuentas con niños, cómo es una clase, sobre todo entender que es una condición diferente, pero sí, como yo les decía, hay otros sentidos que se agrandan, ¿no? O sea, que se aumentan. ¿Cómo es una clase? Ustedes platíquenos. Bueno, se comienza con el preescolar, por ejemplo, hablando de esa etapa, con una canción. O sea, es la canción de activación física, donde pues, se les da la bienvenida, donde el saludo, donde mueve tu cuerpo. Y la verdad también eso es algo bien padre porque se escucha así como ese ambiente en los salones y decimos, eso es lo que nos gusta. O sea, el baile, ¿no? Que los niños estén haciendo como una rutina de cualquier otro lugar. Después, y ahora sí, nos vamos a sentar en nuestra mesa, en su silla, cerca a tu silla, ubica tu espacio. Okay. Porque de eso, pues también ellos cada uno va llegando a su lugar y lo ubica perfectamente. Vamos a comenzar con el tema, por ejemplo, si van a trabajar medios de transporte. Auditivamente se trabaja poniéndole los sonidos de los medios de transporte en tu mesa, ubicando su dibujo tal cual, solo resaltado con silicón, con alguna textura, con plastilina, boleado. Okay. Y de ahí, ahora sí, vamos a colorear dentro o fuera, dependiendo, pero con tu crayola, ¿no? Okay. Y se hace este manejo de cualquier otra escuela. Posteriormente se revisa, se le hace preguntas y empieza a socializar. Tu compañero, ya saludaste a tu compañero, porque hasta esa palabra que hace ratito lo platicaba Clarita, el de ¿viste? Es hasta sí, es muy como muy usual. normal, ¿no? Sí, claro. Sí, hasta ellas dicen, ¿verdad? Vimos la novela, Sí. o sea, lo platican así, las grandecitas. Ajá. Pero estos chiquitos lo hacen así, de que mi compañero fulanito, ¿puedo ir con él? Sí, quiero verlo, lo dicen. Y esto de verlo, se hace este intercambio, por ejemplo. Pídele permiso si puedes tocarlo. Okay, Cómo es tu cabello, ya. Tu frente, tus ojos, en fin, se hace esta parte. Y se hace mucho esa interacción, que pueda tocar, que pueda escuchar y que puedan platicar. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque al final de cuentas uno siempre tiene como el tema de que ve personas ciegas y se te acercan y qué padre que puedan enseñarles como pídele permiso si lo puedes tocar, ¿no? Porque al final de cuentas es su espacio y es el permiso de poderlo pues tocar y cómo es él, ¿no? Y creo que como yo siempre me preguntaba cómo pueden desarrollar esta imaginación a través del tacto, ¿no? O sea, es lo que les decía, o sea, desarrollan nosotros lo podemos tener como algo muy normal y aquí está lisito, pero ellos desarrollan este nivel tan alto, por ejemplo, también me imagino que en los olores, ¿no? O sea, el olor de la persona que está cerca de ti, pero que no ha dicho ni una sola palabra, pero sabes que está cerca de ti, ¿no? Es impresionante porque a veces estás parada y voltean, giran tu cabeza. Aquí estás, Lena. Sí, aquí estoy. Sí. O las oía yo cuando pasaba. Ya digo, Clara, ya está tu perfume. Ah, sí. O sea, el humor de la persona. Sí. Por ejemplo, yo tengo una sensibilidad de reconocer los pasos de las personas. O sea, yo sé quién viene por los pasos. Y yo creo que, me imagino que muchas personas a lo mejor el olfato lo tienen más desarrollado, el gusto, ¿no? Que logran desarrollar, ¿no? Que tiene un canela, que tiene tal sabor, ¿no? Pero uno a mí lo que me llama la atención es que sé quién viene
Seguramente muchos de los que nos están escuchando sí también lo saben porque es que él camina así o esta persona camina así y sé que ya viene porque camina de puntita, ¿no? O como a la hora de las personas que usan tacones, cómo usan el tacón, ¿no? Digo, a eso a mí me pasa y puedo reconocer quién viene sin ver a la persona, pero me imagino que ellos desarrollan todo esto. Esto que dices es bien interesante porque quizás no traes ese día el perfume, pero es tu humor. Sí, claro. Es el humor que te reconocen. Y también me gustaría saber cómo es cuando tienen esta comunicación con los papás, porque no solamente en la escuela tienen un programa, también tienen que seguirlo a través de sus casas, ¿no? Para que sea como un conjunto. ¿Cómo se acercan también con los papás? ¿Les dan también algún tipo de curso? ¿O cómo es esta comunicación que ustedes tienen? Tenemos talleres para padres y tenemos clases públicas. En la clase pública ellos entran con sus niños al salón y trabajan ciertas actividades. Y los talleres pues depende si ellos nos solicitan algún tema en especial, pues buscamos cómo ofrecérselos, pero sí para enseñarles braille, para enseñarles cómo deben usar las matemáticas, la parte de movilidad, porque pues también entendemos que a veces traen mucha prisa y los vemos que vienen corriendo con ellos, ¿no? Y no hay que tratar de que ellos tengan la paciencia para que los niños vengan con su bastón, cómo enseñarles a los papás cómo deben trabajar en casa. Y sí, estamos cercanos a los papás. Sí, tiene que haber una comunicación directa también, Fabiola, porque al final de cuentas, como bien lo dice Clara, pues ellos tienen que tienen que ver lo mismo, de alguna manera así decirlo, pero desde otra perspectiva. O sea, trabajar desde otra perspectiva para que al final de cuentas, o sea, no puede ser igual que nosotros, pues, aunque al final de cuentas yo una vez me llamó mucho la atención de una persona que se subió al camión, era una persona ciega, y yo no sé cómo le hizo, pero supo bajarse donde se tenía que bajar, y yo dije, ¿cómo le hacen, no? O sea, ¿cómo desarrollan? O sea, no supe cómo. O sea, no sé cómo lo desarrollan, pero se bajó donde se tenía que bajar, porque me tocó, dije, bueno, quizá no supo la primera vez, o yo no lo había visto, pero ya eran 2 veces que me tocaban, dije, se bajó donde mismo, por supuesto que sabe dónde bajarse. Quizá algunas les pregunta al chofer o algo así, pero él no le preguntó, o sea, ese es el nivel de... Yo muy reciente que entré a la escuela, me acompañó una de las muchachas ya adulta a recoger mi coche al taller y yo le estaba preguntando precisamente, me decía, es que sientes las vueltas, me decía, mira, vamos por Mateos, aquí vamos a llegar a la Glorieta de los Caballos, aquí vamos a llegar a Avenida México, ya vamos a dar vuelta a la derecha, todo. Sientes las vueltas, sí. Una vez yo de niña quise hacer ese experimento de saber por dónde iba con los ojos cerrados. Y sí, es cierto las vueltas, porque es una vuelta como más inclinada, como diferente a otras vueltas, sí es cierto. Es pero que al final de cuentas... No atención en esas cosas, ¿verdad? No, porque uno va como ya bien sistematizado en que así son las cosas porque tenemos de todos los sentidos y a veces es lo que no es que nos haga falta, pues, pero sí tenemos que tener empatía para las siguientes, para las personas que al final de cuentas no están en nuestras mismas condiciones, ¿no? Y siempre nosotros creo que hablamos desde un privilegio que tenemos y no todas las personas están en la misma condición. Nos vamos ya a la última pausa, pero me gustaría que regresando nos platicaran un poco cómo se pueden acercar las personas, algún teléfono, y sobre todo si tienen, si alguna persona tiene alguna duda, cómo se pueden comunicar. Así que nos vamos a la última pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Desde temprano, al mediodía, antes de caer. Bueno, regresamos aquí a Zona de Servicio y estamos platicando precisamente, por ejemplo, algo nosotros como bien obvio y muy normal, por ejemplo, ellos como para el tema del celular, ahora que son touch, hay aplicaciones que ya te van diciendo que estás tocando, ¿no? En el celular. Les preguntaba a Clara que si los enseñan a andar en la calle. Sí, ellos toman sus clases de movilidad y aprenden a trasladarse en la escuela, a tomar un camión, a subirse a escaleras eléctricas, a llegar a una tienda, cómo pedir ayuda cuando están ahí, el manejo del dinero.
el manejo del dinero Sí. también, porque si uno toca, bueno, ahora que uno hace, cuando hace uno conciencia de las cosas, por ejemplo, cada moneda es diferente. Ujú. Entonces, cada relieve que tiene una moneda, es que creo que, o sea, sí, o sea, porque pienso y digo, para nosotros ahorita es muy obvio tocar esta hoja, tocar el teclado. ¿Tienen clases de computación? De computación con un sistema parlante. ¿Cómo es un sistema? Porque el teclado es exactamente igual, pero ellos en lugar de usar el mouse usan Ujú. puros comandos. Ah, ok. Y pero el teclado es exactamente el mismo. Y cuando los enseñan a andar en la calle, ¿cómo los enseñan? ¿Los sacan a la calle? Totalmente. O sea, desde preescolar, el niño ya utiliza su bastón dentro de la escuela y se hacen recorridos justo interno, pero que suban escaleras, por ejemplo, que ubiquen las oficinas, que ubiquen baños, en fin, todo el recorrido dentro. En primaria menor ya se hacen recorridos al exterior, que cruce de calles y tenemos pues la vialidad de López Mateos, Ok, muy sí. importante, Sí, sí. y acercarse a tiendas comerciales que tenemos también alrededor, para que primaria mayor ya pueda estar tomando camión, ya pueda llegar a diferentes lugares, diferentes estrategias de elevadores, por ejemplo, al tren ligero, y que en este caso también se acerquen a las personas a pedir ayuda y que sepan cómo pedir ayuda, porque yo creo que también es otro de nuestros puntos a trabajar, y que la sociedad a recibir, ¿no?, esa información para que pueda proporcionar la ayuda adecuada. Sí, sobre todo, creo que acabas de tocar un punto muy importante, Fabiola, porque, y esa es la siguiente pregunta a lo que voy, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta a nosotros, a la sociedad? Uno, para ser más incluyentes y otro, para no ser tan indiferentes con ese tipo de situación. ¿Qué nos hace falta, Claudia? Mira, lo que has comentado es muy cierto. A mí me tocó recibir a una chica que se quedó ciega a los 17 años por un tumor cerebral y a un chico que por un accidente automovilístico perdió la vista. Entonces no estamos exentos. Yo creo que si tenemos conciencia de que nosotros o algún ser querido puede estar viviendo una situación así, seríamos un poquito más sensibles. Si tuviéramos esa sensibilidad de decir, ¿yo qué haría si hoy me quedara sin ver? ¿Yo qué haría si no O pudiera hacer este caminar? ejercicio que tú haces también nos hace sensibilizarnos. Por Sí. ejemplo, a ver, cierro ahorita los ojos y obviamente no veo absolutamente nada más que como el reflejo de la computadora. ¿Y qué hago? O sea, sé dónde están mis cosas y que, o sea, después quiero ir a la tienda. Prepararte el alimento. Exactamente, hay las condiciones en los servicios públicos adecuados para las personas. O sea, creo que las políticas públicas se están haciendo para ser incluyentes, se está trabajando, pero ¿qué más hace falta, no? O sea, ¿qué nos hace falta a nosotros como ciudadanos para ser un poco más empáticos, no ser indiferentes? Creo que lo dijiste correctamente, Claudia. Perdón, Clara. Mira, bendito Dios, yo creo que hay mucha gente con mucha disposición de ayudar. Eso lo hemos visto cada vez que salimos. Pero sí también hay mucha gente que a lo mejor por miedo, por desconocimiento, no tienen la disposición y ponen una barrera que para ellos es muy complicado. Yo creo que es lo más difícil para ellos. Yo creo que por desconocimiento. Sí. Quiero darles el beneficio de la duda porque quiero pensar que una persona no le va a negar la ayuda a alguien, ¿no? Pero le quiero dar el beneficio de la duda, Clara, porque me estás viendo con ojos de que sí la hay. Y no lo dudo, no lo dudo. Al final de cuentas creo que pues está bien, es su decisión, pero como tú lo hemos dicho aquí, nadie está exento de yo tengo 34 años y no puedo estar exenta que en algún momento un accidente o lo que pase, yo pierda alguno de mis sentidos. ¿Tú qué le dirías a las personas que nos están escuchando, Fabiola, que trabajas en una escuela para niños ciegos aquí en Guadalajara y que nos hace falta a nosotros, tú que lo vives todos los días y que por supuesto estás más sensibilizada sobre el tema? Mira, uno de los mensajes que siempre a las visitas que tenemos es, vamos cuidando que no obstruyamos las cocheras, porque nuestros alumnos, por ejemplo, que salen a orientación y movilidad, se han topado con eso, en que el obstáculo de los coches. Los jardines donde salen esas ramas se han arañado, por ejemplo, con los rosales. Claro. El medidor de luz, que muchas veces está en una posición muy bajita y nuestros niños también se han topado con ellos. Entonces, son esos pequeños detalles que como sociedad podemos hacer con nuestro granito de arena, en nuestra propia casa. Y sobre todo porque creemos, y para nosotros como son temas muy obvios, ¿no? Nunca
nunca vamos como un poquito más allá de nuestras, pues sí, de nuestras narices y ver lo que hay más allá y las personas que podemos afectar por un beneficio en el que creemos, es más, es algo tan natural que lo vemos que no pensamos que podemos afectar. Yo creo que, pues la verdad es que qué bueno que los que nos están escuchando que no viven en alguna condición así, que bueno que podamos tener, y me incluyo por supuesto a las que estamos aquí, a todos los del equipo, que podamos tener nuestros 5 sentidos desarrollados, que podamos porque sé que no dependen de una persona en algún punto de su vida, pero al final de cuentas estar agradecidos por lo que somos, pero eso también hay que ser bien conscientes que, como ya lo hemos dicho, puede pasarnos. Entonces, yo creo que ser empáticos, inyectarnos una dosis de empatía, no solamente para las personas ciegas, sino en realidad para todo ser humano, ¿no? Claro. Creo que no tener como nada más a unos, sino eso se trata la empatía y la inclusión, que al final de cuentas todos estemos dentro y que nunca, no hacer uno que se sienta diferente. Entonces, ¿cómo se pueden acercar, Claudia, Fabiola, alguna persona que esté escuchando sobre el tema y que también al final de cuentas diga, oye, yo puedo hacer este servicio y me gustaría acercarme, yo tengo este conocimiento, ¿cómo se pueden acercar con ustedes? Pues estamos ubicados ahí en Mateo Sur 3946, junto a la Unidad Administrativa Sur de Zapopan, frente a las Águilas de Cantera. El teléfono es 3336-329621. Ahí estamos de 8:30 a 1:30, de lunes a viernes, a sus órdenes. Y mi correo es escninos, ciegos, dirgral@hotmail.com, y ahí estoy a la orden para cualquier duda. ¿Y tienen alguna página de Facebook que se puedan acercar ahí, mandarles algún mensaje? ¿Tienen alguna? Sí, justamente que se meten así Escuela para Niños Ciegos y nos van a encontrar en Facebook, página web y todos los medios. Nos quedan 5 minutitos y me gustaría que les dieran un mensaje a las personas que seguramente yo siento que sí las van a estar escuchando en su escuela, algunas alumnas, alumnos o padres de familia. ¿Qué les gustaría que los escucharan y decir esta experiencia, tus primeros 30 años? Claro. Yo creo que les agradecería de antemano que después de esta charla ellos tuvieran esa sensibilidad y pensaran de veras que no estamos exentos, que en cualquier momento nosotros o cualquier persona que queremos puede estar necesitando de la ayuda de alguien, y siempre es importante poder brindar esa mano, ese consejo, ese apoyo, ese decirte en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, y eso va a cambiar la vida de mucha gente. Sí, yo creo que se va también multiplicando, es como un karma que... Es como una cadena, ¿no? Sí, sí. Es un efecto dominó. Claro, exactamente. Entonces, que no lo perdamos de vista eso, para que siempre haya gente que esté cobijándose con nosotros. Y a tus alumnas y alumnos que has tenido, ¿qué les gustaría que supieran de ti? Que los extraño mucho, que los quiero mucho, que de hecho hace poquito tuvimos una reunión y fueron varios de ellos y me encantó verlos ya unos adultos, que tenemos también exalumnas que ya tienen hijos que fueron nuestros alumnos también, entonces pues son muchos años, ¿verdad? Pero es muy padre verlos cómo se han desarrollado y sentir que uno puso un granito de arena para que ellos pudieran lograrlo. ¿Y tú qué les dirías a todos los alumnos que han pasado y que han aprendido mutuamente? Agradecer la confianza que han depositado en nuestra escuela y también el felicitar a los papás por el empeño que pueden poner en cada uno de sus hijos y estas actividades que pueden apoyarnos juntos, como bien lo dijiste hace un momento, y también el pedir el apoyo para los papás que les falta más, dar más, porque sus hijos pueden lograr mucho. Y porque al final de cuentas creo, Clara y Fabiola, creo que no podemos estar exentos, pero también estamos en un momento de construcción de nuevas generaciones muy importante, digo no porque obviamente las otras generaciones no lo sean, pero creo que sí estamos en un punto de partida. La pandemia nos enseñó mucho, la pandemia creo que también nos sensibilizó en muchos otros temas, y creo que estamos en un punto de partida donde es muy importante el tener otra conciencia y tener tener la empatía que al final de cuentas todos necesitamos de todos.
Es decir, no porque tengamos todos nuestros sentidos no significa que no necesites de otra persona. Entonces, si lo vemos de esa manera, creo que el ejercicio que me dijiste, Clara, de cerrar los ojos o te lleva mucho a la empatía, ¿no? Claro. A ponerte un poco en los zapatos de la persona, en cualquier es más sin conocerlo, ¿no? Entonces, simplemente a no tener ese sentido. Entonces, entender que sí, creo que todos necesitamos de todos para poder desarrollarnos en cualquier aspecto. Creo que esa visión que tenemos de indiferencia hay que irla relegando en nuestra vida, y no me queda más que agradecerles que hayan venido aquí a la cabina azul a visibilizar este tema, aunque para ustedes quizás es muy común y es algo con lo que han vivido en los últimos años de su vida, pero para nosotros nos hace falta mucho, y me incluyo porque seguramente nos hace falta mucho tener mucha empatía. Muchas gracias, Claudia. Pues muchas gracias. Claudia, yo soy Claudia, Clara, perdóname. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Muchas gracias por dejarnos compartir esta experiencia que tenemos de tantos años con tu público. Y estamos a la orden, y el día que gustes ahí te recibimos también con mucho Estaría gusto. padrísimo ir. Muchas gracias, Fabiola. Por el contrario, muchas gracias por este espacio. Y muchas gracias a ustedes, que espero que la función principal de este programa es sensibilización y la empatía, que mucho nos hace falta. Nos vamos ahora sí a terminar este programa. Que tengan un excelente inicio de semana y, por supuesto, cuando coman, buen provecho, y los dejo en la segunda emisión.